Eh, a ver, esto que les voy a presentar no es, no es una clase magistral, no es algo que pueda surgir desde la mirada de un experto, ni nada por el estilo. Más bien, yo diría que es como un llamado de atención a propósito del momento social, histórico que estamos viviendo como país. Y creo que me pareció pertinente plantear este tema porque indudablemente creo que va a ser un tema de conversación en muchas instancias, tanto en el ámbito profesional, digamos, es decir, del ámbito académico, profesional de las distintas disciplinas relacionadas con la salud mental, la medicina, la psiquiatría, la psicología, la sociología, de todas las disciplinas que, digamos, están involucradas en el quehacer de la salud mental, pero también en otros ámbitos, obviamente, político, social, eh, digamos, mediático, ¿no es cierto?, de las conversaciones que se están teniendo hoy respecto al tema sanitario. Allí, por lo tanto, el plantear el que eh, va a ser un tema eh, emergente, el tema de una posible ley, ¿no es cierto? O la necesidad de plantear una ley de salud mental para Chile es el objetivo que tiene esta presentación. Eh, a ver, como antecedentes, digamos, quiero eh, plantearles los temas que me gustaría hoy abordar. Primero, les voy a plantear una serie de razones que yo estimo pertinentes o necesarias o, digamos argumentos que son posibles de establecer a propósito de que se legisle en salud mental y psiquiatría en Chile. Segundo, voy a dar así en forma muy, pero muy somera algunos antecedentes respecto a legislaciones que se han establecido en Europa. Europa básicamente no pude encontrar, fíjense que ahí les voy a hacer algún comentario respecto a la realidad de Estados Unidos. La situación actual en Chile y América Latina también voy a presentar algunos antecedentes. Y como último punto, eh, algunas ideas, solo ideas, respecto ahora a una propuesta de una ley de salud mental en el contexto, y eso es lo más importante, creo yo, de poder enfatizar en el contexto de el proceso constituyente que está iniciándose en el país. Eh, a ver, ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver, no es cierto, que el presidente Piñera haya promulgado la Ley Nacional del Cáncer? Ustedes saben que esta ley fue un recorte de un diario digital. Del 26 de agosto se promulgó la Ley Nacional del Cáncer, ¿ya? Eh, Esto tuvo mucha difusión, el gobierno se encargó, ¿no es cierto?, de establecerlo como una política pública que estaba en ellos impulsando. Había toda una demanda previa muy sentida por un grupo de la población, de la ciudadanía. Por lo tanto, esto fue una noticia importante y que obviamente vino a resolver una serie de vacíos que habían en la legislación que tenía que ver con el cáncer, que como les voy a mostrar, es la primera causa de muerte en Chile. Eh, por qué pongo esto de la ley del cáncer? Porque fíjense que yo pongo aquí en el título razones para una legislación en salud mental. La ley nacional del cáncer, ¿por qué no seguir el ejemplo?
¿ok? Fíjense que la ley del cáncer establece que se va a haber un fondo nacional del cáncer que iba a estar destinado a financiar total o parcialmente los programas y proyectos relacionados con la investigación. No, no voy a leer todo esto, ¿eh? Sino simplemente destacar, por ejemplo, el hecho de que también la ley va a procurar en la formación de especialistas para el tratamiento del cáncer. También va a crear una red oncológica nacional. Imagínense lo que es eso, de estar digamos que la posibilidad de que alguien que está en un lugar muy alejado tenga la posibilidad de ser trasladado y ser atendido a propósito de su patología en un centro especializado. Va a haber una creación de registro, es decir, mucha información va a poder ser analizada y eso va a permitir a su vez mejorar las políticas públicas respecto al cáncer. Se va a crear una comisión nacional de decir, y fíjense que va a tener un carácter, digamos, multi eh, ministerial, o sea, varios ministerios participando en esta comisión y va a tener un rol asesor del MinSal en el área, en, la, en lo relacionado con el cáncer. Va a haber otra cosa muy importante, una tutela laboral, es decir, va a haber protección para los trabajadores que padezcan cáncer y que tengan que, por razones, digamos, de enfermedad, ser, digamos, beneficiario de eh, seguros, etcétera. Y finalmente, y esto me parece como central a la hora de tratar de pensar en una ley de salud mental, va a haber, el cáncer va a adquirir el carácter de política de Estado, ¿ya? Por lo tanto, yo siento que traer el ejemplo de la creación de una ley respecto a una política, a un problema de salud tan importante en términos de salud pública como el cáncer, perfectamente podría ser imitado por nuestros, digamos, legisladores en términos de lo que es la salud mental de los chilenos. Fíjense que algunos datos respecto a la muerte, porque no sé, para determinar cómo establecer una política pública y que esa política pública sea, digamos, llevada o se concretice en una ley, tiene que tener un impacto en términos sanitarios lo suficientemente potente como para que se plantee esa necesidad. Entonces, en este caso, tradicionalmente se utilizan las clásicas tablas de mortalidad por causa y también, como les voy a mostrar más adelante, otro parámetro estadístico y otro parámetro epidemiológico que es este concepto de los AVISA, de los años perdidos por discapacidad. Pero respecto a la mortalidad, ¿no es cierto? Datos estadísticos sacados del INE, que es un estudio que se hizo en el INE en el 2016, en el último censo, hablaban que, ¿no es cierto?, había un incremento en las tasas de mortalidad por distintas causas, que las principales causas de mortalidad en Chile, fíjense, eran las enfermedades del aparato circulatorio, ¿no es cierto?, enfermedades cardiovasculares con un 27.1%, el cáncer, que muere, ¿no es cierto?, un 25%, las enfermedades del aparato respiratorio con un 9,5%, y las causas externas de morbilidad y mortalidad. ¿A qué se refiere ese término? Fíjense que corresponde básicamente a muertes por accidentes, a muertes por agresiones y muertes por suicidio. Y ahí, ¿no es cierto?,
yo les voy a mostrar algunos datos que hablan de que Chile, ¿no es cierto?, tiene una de las tasas más altas de suicidio en el ámbito de los países de la región, Latinoamérica, y esta tasa, esta cuarta causa de muerte en Chile, la mitad de estas causas externas de morbilidad y mortalidad corresponden al suicidio. Bueno, aquí en el Maule, fíjense que en el Maule la tasa de muerte, la primera causa de muerte es el cáncer, ¿ya? La primera causa de muerte en la región del Maule es el cáncer. Por lo y como les decía, la cuarta muerte sería estas causas externas, dentro de las cuales está el suicidio. Esto es lo que yo les señalaba. Fíjense, la suma de los suicidios más los accidentes de tránsito más las agresiones representan estas causas externas de mortalidad y morbilidad. Y si ustedes ven, más o menos la mitad de ellas corresponde a suicidios, ¿ya? Y con una tasa mucho mayor en hombres que en mujeres. Y eso está bastante respaldado por los datos, y esto se corresponde con los datos que hay en estudios de otros países. La tasa de mortalidad en hombres es como 3 o 4 veces superior a la de las mujeres. Otro dato importante a la hora de analizar la mortalidad, que como les decía, si uno quiere dar argumentos para proponer una política pública, tiene que hablar necesariamente de mortalidad. Y en este caso, ¿no es cierto?, lo que compete al ámbito de la salud mental es el suicidio, la mortalidad por suicidio. Creciente, digamos, aumento en la tasa de mortalidad por suicidio. El año 2000, ¿no es cierto?, está en alrededor de un 9.6. La tasa está en gris, corresponde a la tasa sumada a la tasa de mortalidad en hombres y mujeres. 9,6 en el año 2000 hasta un 12.5 el año 2010. Perdón, un 11.7 el año 2010. Y fíjense que si ustedes continuaran esta curva y pusiéramos acá el año 2020, la tendencia es al alza, ¿ya? Y fíjense que otro dato que nos aparece aquí respecto a la distribución etaria de la tasa de mortalidad infantil, ha habido un incremento importante en el grupo etario que corresponde a adolescentes y adultos mayores. O sea, perdón, sí, adultos mayores y población joven, adulta joven. Otro argumento otra razón, ¿no es cierto?, para una legislación en el ámbito de la salud mental es que se analice los años de vida ajustados por discapacidad, los famosos AVISA. Fíjense que los AVISA, como ustedes saben, en sus estudios de estadística o de epidemiología, los AVISA corresponde a la suma de los años perdidos por muerte prematura, ¿ya?, y los años de vida vividos con discapacidad. O sea, si usted analiza la vida de una persona desde que aparece una muerte prematura, que puede ser acá, ¿no es cierto?, o que yo me enferme y viva un periodo de mi vida enfermo, la sumatoria de esas dos variables hace configurar este parámetro epidemiológico que se conoce como AVISA. ¿Qué ocurre? Y aquí este es un dato duro y este es un dato muy relevante a la hora, porque usted podría decir, bueno, pero es cierto, la mortalidad por suicidio siendo importante, recién es no la primera causa, ni la segunda, ni la tercera causa de muerte en Chile. Sin embargo, si ustedes analizan este otro parámetro que son los AVISA, si digamos llevamos la proyección del porcentaje de AVISA, ¿no es cierto?, porque en relación a otras patologías, ¿ya?,
que estaban presentes en el año 96 respecto al 2007, los problemas neuropsiquiátricos, los problemas de salud mental representan un 23.2% de los APISA. O sea, la mayor causa de muerte prematura, de años de vida con algún grado de discapacidad, son los problemas de salud mental. Entonces hay razones de peso desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista epidemiológico, para que se legisle, porque los problemas de salud mental son lo suficientemente relevantes para la salud de las personas como para crear políticas públicas. Y en este caso yo me estoy refiriendo específicamente al tema de una posible legislación, porque políticas públicas pueden haber muchas, y de hecho las hay, ¿no es cierto?, ya vigentes en el país a propósito de la reforma que se inició en el año 2000 en Chile respecto a la salud mental. Sin embargo, falta este otro aspecto que es muy importante por las razones que les voy a mostrar más adelante. Algunos antecedentes de la realidad en Europa. En Inglaterra, fíjense, uno de los primeros países de Europa en los cuales se estableció una legislación. Ellos tienen una ley que consta de 10 capítulos y que cubre una variedad de aspectos tales como la definición de enfermedad mental, la necesidad de hospitalización involuntaria, quiénes estarían involucrados en este tipo de internaciones, el sistema, cuál es el rol del sistema judicial, la necesidad de consentimiento para los tratamientos, la creación. Fíjense que ellos tienen unos tribunales especiales que se llaman tribunales de salud mental, la propiedad respecto a bienes que tienen que ver con la posible incapacidad que tienen algunas personas con problemas de salud mental para hacer uso de sus bienes, todo lo relacionado con actos criminales, todo lo relacionado con la violencia y el abuso que se puede realizar hacia las personas con problemas de salud mental. Es decir, es una ley general eh, que digamos abarca todos los ámbitos y que, como les decía, está vigente del año 1983. En España, la salud mental está incluida en lo que se conoce como la Ley General de Sanidad, y diseñó en un artículo de esta ley general todas las transformaciones que requiere la asistencia psiquiátrica en base al modelo comunitario. El modelo comunitario ya había sido como propulsado o digamos o implementado en el Reino Unido, ¿ya? Francia también ya tenía toda una línea de implementación de la salud mental comunitaria y el cierre, ¿no es cierto?, de hospitales psiquiátricos, de manicomios. Bueno, España siguió un poquito esa misma línea de los otros países de Europa, y dentro de su ley de sanidad, ¿no es cierto?, incorporó aspectos que tenían que ver con la incorporación del modelo comunitario y desinstitucionalizador, es decir, terminar con las instituciones totalitarias tipo manicomio para resolver los problemas de la salud mental. En Italia, ¿no es cierto?, existe una ley que se conoce como la ley Basaglia, que fue inspirada en la lucha por los derechos de los enfermos mentales impulsada por Franco Basaglia, el año 79. Fíjense que ya en esa época, ¿no es cierto?, este psiquiatra, que también se le, de alguna manera a este movimiento se le llamó el movimiento de la antipsiquiatría, propugnaba el cierre paulatino y progresivo de todos los hospitales psiquiátricos del país, ¿no es cierto? Y de alguna manera eso se fue concretando en el tiempo,
y prohibía además la construcción de nuevos establecimientos, y se basaba también siguiendo los mismos lineamientos planteados por la psiquiatría comunitaria que había surgido en Inglaterra y en Francia, eh, la incorporación de estas personas a la comunidad a través de una serie de dispositivos, eh, por ejemplo, digamos, hogares protegidos, residencias protegidas, para que estas personas que egresaban de los hospitales psiquiátricos fueran acogidas en la comunidad y residieran de una manera más integrada con la sociedad. Esta ley, entonces, mundialmente es el primer texto legal que establece los derechos de las personas con trastornos mentales. Fíjese que después de 4 décadas, a pesar de suscitar una serie de controversias, la ley Basaglia continúa vigente en Italia. Vamos a América Latina. Algunas cosas que les voy a mostrar respecto a la realidad de algunos países de América Latina. No, obviamente por el tema de tiempo no fue posible traer a cada país, analizar su situación, pero me parece, los que logré, digamos, recabar alguna información, se las muestro acá. En Brasil, en el año 89, el diputado Paulo Delgado introdujo en el Congreso Nacional un proyecto de ley que se proponía la reglamentación de los derechos de las personas con trastornos mentales. Y fíjese, siguiendo un poco la línea de René de Franco Basaglia, el cierre progresivo de los manicomios del país, hecho que caracterizó, ¿no es cierto?, la reforma y finalmente su legislación. En el año 2000, finalmente, después de muchos avances y retrocesos, esta ley fue promulgada y se le conoció como Ley Paulo Delgado. Este instrumento legal, ¿no es cierto?, hacía que se redireccionara, o sea, se redirigiera los recursos que establecía el Ministerio de Salud brasileño a la salud mental, ¿no es cierto?, de base comunitaria, ¿ya? Al tiempo que permitía la salvaguarda de los derechos de las personas con trastornos mentales. ¿Qué pasó, qué ha pasado en Colombia respecto a este tema de una posible ley de salud mental? En el 2010 se establece una convocatoria de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes para una ley. 5 proyectos antes de esta iniciativa habían, cierto, tratado de concretarse como ley, pero fueron rechazados o no tuvieron una, digamos, buen término. En esta convocatoria, ¿no es cierto?, de una ley de salud mental en Colombia se participaron muchos actores, ¿ya? Fue amplia. Las universidades, los hospitales, las asociaciones de pacientes, digamos, si uno pudiese hacer un símil, quizás fue lo que ocurrió en Chile a propósito de la ley del cáncer, ¿no es cierto? Una convocatoria amplia donde la participación, digamos, de la comunidad, de la ciudadanía y de la academia, de los hospitales, estaba representada toda la ciudadanía representada. Y finalmente, en el 2013, se promulga la ley de salud mental, conocida como Ley 1616. Esta ley garantiza los derechos de las personas con problemas de salud mental, poniendo énfasis en 3 puntos. La ampliación de los servicios, ¿ya? Es decir, recursos frescos para mejorar la cantidad y calidad de los servicios de salud mental, el ajuste en la política nacional de salud mental y espacios de participación ciudadana. En Argentina, ¿cierto? El 2013, fíjense, se promulgó una ley también, una ley de salud mental, que en su artículo, no sé qué pasa aquí,
en su artículo 13 dice: en el marco del presente ley se reconoce que la salud mental es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos. Es decir, vincula, esta ley, lo interesante es que vincula, ¿no es cierto?, a la salud mental con el concepto de derechos humanos y sociales de todas las personas. En Uruguay, en agosto del 2017, ¿no es cierto?, logran, después también de un largo periodo de intentos de legislación, una ley de salud mental que propone un cambio de paradigma basado en esta perspectiva que ya se veía, ¿no es cierto?, en esta ley de Argentina, que promulgaba el respeto por los derechos humanos de las personas con discapacidad psíquica o problemas de salud mental. También aquí esta ley de Uruguay propugna, ¿no es cierto?, está basada en la perspectiva de derechos humanos y dignidad de las personas. Entre los puntos más relevantes de la ley se destaca la fijación de y una fecha límite, ¿no?, para el cierre de estructuras asilares y monovalentes para el año, incluso se pone una meta, dice el año 2025, no deben existir hospitales psiquiátricos como manicomios en el país, y todas las personas que tengan algún problema de salud mental deben acudir a los hospitales generales, ¿no es cierto?, y a instituciones, comillas, no psiquiátricas. Y fíjese también esta ley incorpora un acápite o un artículo que se encarga de abordar de una manera multidisciplinaria el problema del consumo problemático de drogas. Esa es más o menos la situación respecto a las legislaciones que han habido ya, ¿no es cierto?, en las primeras, digamos, desde los años 70 en Europa, ya en América Latina, ¿no es cierto?, ya bastante tiempo después. Y fíjense que respecto a legislaciones específicas o generales, en el país del norte, en Estados Unidos, no pudo encontrar. Hay leyes especiales. Cada estado, fíjese que cada estado establece una serie de normativas especiales para las personas que tienen algún problema de salud mental, pero no existe en Estados Unidos una legislación general que aborde estos problemas, ¿ya? En Chile, fíjense que el año 1996, ¿ya? El profesor doctor Martín Cordero, podríamos decir, mi mentor en mi desarrollo como especialista, digamos. Yo hice mi especialidad en la Universidad de Santiago de Chile, y en ese momento había un programa ministerial para, digamos, estábamos hablando que el año 96 era el gobierno, creo que de Ricardo Lagos, pero el punto era que estaba la concertación y había toda una idea de formar especialistas en aquellas especialidades calientes, y una de esas obviamente era la psiquiatría, y un programa de especialización que impulsó el Ministerio de Salud en convenio con la USACH, con la Universidad de Santiago, y ahí el doctor Cordero estaba como encargado de ese programa de especialización. Pero fíjense que él también estaba participando a nivel ministerial de una posible legislación en salud mental, ¿ya?
No sé qué le pasa a esta cosa aquí. Sin embargo, ¿no es cierto? Eso quedó ahí, no prosperó, no, no hubo, digamos, más requerimientos de parte de la autoridad y eh, pasó bastante tiempo este programa, obviamente, con el transcurso de otras administraciones del Estado, simplemente se quedó en el olvido. Y bueno, em, estamos todavía nosotros como país enfrentados a una situación donde existen normativas, ¿ya? Existen una serie de normativas que están eh, ocupadas de situaciones, de áreas específicas eh, de la salud mental, tanto en los aspectos sanitarios de asistenciales, en los aspectos legales. Sin embargo, no existe una ley que dé cuenta de la totalidad de los problemas que afectan a la población en términos de salud mental. Entonces, por ejemplo, Chile, el año 2005, adscribió, ¿no es cierto?, la OMS hizo una conferencia por los derechos humanos de las personas con discapacidad y se participó en la Convención Internacional sobre Salud Mental y Derechos Humanos. Y Chile adscribió el documento que surgió de esa convención internacional. Por otro lado, ¿no es cierto?, la constitución que actualmente nos rige todavía, eh, establece, ¿no es cierto?, una serie de prestaciones de salud básicas uniformes eh, y las garantiza, ¿no? Está garantizada, fíjese, el acceso a la salud y entre ellos el acceso a la salud mental. Sin embargo, la Constitución del 80 no, no da garantías de la salud como un derecho, sino que habla solo de la protección de esta. ¿Mm? Otro tipo de legislación que está vigente hoy en día en Chile es la Ley de Derechos y Deberes de las Personas en Salud, digamos, y que básicamente habla sobre el acceso a las prestaciones en salud y una serie de garantías respecto a que puede la persona exigir como derecho a la hora de ser atendida en algún centro asistencial, y tanto público como privado. Está la ley Auge y el GES, y como ustedes saben, dentro de esta ley se incorporan una serie de 80, creo que son 80 las patologías que están hoy vigentes, entre las cuales está algunos problemas de salud mental como la depresión, ¿no es cierto? Está el trastorno bipolar y la esquizofrenia, y además los problemas de alcohol y drogas en población infanto-adolescente. Esas son las 4 áreas o patologías que están cubiertas, ¿no es cierto?, por la ley AUGE o GES. Por otro lado está un reglamento, que no es ley, es un reglamento, 570, así se conoce, y que tiene que ver con los requisitos que deben todo centro que todo centro sanitario, todo hospital o clínica privada, lo que fuera, tiene que cumplir una serie de requisitos a la hora de plantear una internación de una persona eh, en la cual se está sospechando sufre de algún problema de salud mental o un problema psiquiátrico. Y finalmente está el Código Civil, que habla sobre esta figura legal que se conoce como la interdicción, es decir, aquellas personas que por un problema de salud mental no pueden hacer uso de sus bienes o no están en capacidad para hacer uso de sus bienes. ¿Cuál es la situación en Chile en términos de qué relevancia, como, eh,
es muy importante cuando uno se plantea una ley de salud mental, ¿no es cierto?, ver cuál es el peso que tiene este problema en eh, en los aspectos de gobernanza del país, ¿no es cierto? En este caso, yo les puse aquí esta curva que habla de el presupuesto destinado a salud mental, el porcentaje del presupuesto destinado a salud mental dentro del presupuesto general de salud, ¿ya? Y fíjense que ha ido incrementándose en el tiempo hasta llegar el año 2016 a un 3.1, ¿no es cierto? Pero en los años sucesivos y hasta la actualidad, ¿no es cierto?, está cercano a un 2%. ¿Cuál es la recomendación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, respecto al cuál debería ser el presupuesto, el porcentaje del presupuesto de la salud para la salud mental? Un 5 a un 6, es decir, a pesar de que en algún momento llegamos hasta el 3.1, siempre hemos estado por debajo de lo que recomienda la OMS. Por lo tanto, uno entiende de esto, de esta realidad, que para las autoridades, ¿no es cierto?, los que toman las decisiones a la hora, por ejemplo, de definir un presupuesto, la salud mental no es prioridad. Miren en una tabla comparada cómo está Chile respecto a otros países, tanto desarrollados como no desarrollados, en cuanto a su presupuesto, perdón, el porcentaje del presupuesto nacional, no sé, destinado a salud mental. Gran Bretaña destina un 10%, Francia cerca a un 8%, Estados Unidos cerca de un 6%, Brasil cercano a un 2,5%, casi un 3%. Y nosotros que estamos acá con un 2,1%, y hasta este tramo gris de la barra, ¿no es cierto?, habla de la brecha que tenemos. Entonces, respecto a la normativa que hay vigente hoy en Chile respecto a la salud mental, primero, está dispersa. Y segundo, no está financiada, no existen los recursos necesarios para que todas esas políticas públicas que están en estos distintos normativas se puedan implementar. Entonces, Vania Hernández, ¿no es cierto?, que es la actual directora, todavía es la directora del núcleo Milenio INVAI, decía en el año 2016, aún se debe analizar la normativa para determinar si se adecúa a las necesidades del mejoramiento real de la salud mental de los chilenos. Hay indicaciones del proyecto que son posibles de mejorar, pero más allá de eso, falta un debate para analizar si la ley es el camino más ventajoso o no. Sin duda, hay algo que hacer para que mejore el acceso y la calidad a la salud mental. Tenemos que dar esa discusión, e independientemente de lo que pase, es importante que la normativa vaya asociada a recursos. No basta con una declaración de principios, sino que necesitamos que tenga implementación. El psiquiatra Gonzalo Cuadra, que es representante del Colegio Médico, el mismo año, fíjese que, sin mal no recuerdo, era el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el año 2016, donde hubo un incremento importante en el presupuesto para salud mental, hubo una discusión y hubo un debate público respecto a la necesidad de una ley. Y el Colegio Médico también tenía su posición al respecto, y señalaba, ¿no es cierto?, que en este caso Gonzalo Cuadra, que era representante del Colegio Médico en ese entonces, apuntaba a que el mejoramiento integral de las políticas públicas en todo ámbito para cuidar la salud mental de la población, ¿no es cierto?, se requiere que el área asistencial, dice, es la punta de la pirámide del conjunto de intervenciones. O sea, el contar, por ejemplo, con más camas en los hospitales, es contar con más especialistas, es solo la punta de la pirámide del conjunto de intervenciones que se requieren para velar por el bienestar de las personas. Por eso,
otras políticas públicas son tanto más importantes para proteger la salud mental como las que hay hasta el minuto. Lo mismo explica la psicóloga Marianne Kras. La promoción va más allá de una ley específica o de un ministerio. Es transversal, de manera que requiere dictámenes del gobierno central. Hay muchas cosas que inciden en la salud mental, por lo tanto, en cada repartición pública se tienen que promover el bienestar de las personas. Es decir, eh, indirectamente están señalando aquí tiene que haber una ley general, una ley de la República que establezca, ¿no es cierto?, a la salud mental como un derecho, así como debiese ser la salud en general un derecho, la salud mental también debiese exigirse como tal. Y eso va a permitir que en distintos ámbitos del quehacer público se puedan hacer e implementar acciones. Fíjense que en el año 2017 entra al Congreso un proyecto de ley y que en ese minuto estaba en una etapa de segundo trámite sobre la protección de la salud mental. ¿Ya? Este es un extracto, fíjense, del Congreso, ¿no es cierto? En este caso el Senado tiene un registro de todas las sesiones. Y este es un extracto de una sesión, la sesión número 30 del 4 de julio del 2018. El objetivo, y donde el señor Lavés, secretario general, señala, aquí en esta sesión intervinieron varios parlamentarios que estaban bastante alineados todos en la idea de sacar una ley de salud mental. Y dice el secretario general, el objetivo principal de la iniciativa es reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental y de quienes experimenten una discapacidad intelectual o psíquica, desarrollando y complementando las normas constitucionales y legales chilenas que los consagran, así como las normas incluidas en instrumentos internacionales suscritos, por ejemplo, de la OMS, ¿no es cierto?, del 2005. También regula algunos derechos de los familiares y cuidadores de dichas personas. Es decir, ya en 2017, ¿no es cierto?, el 2016 partió esto, cuando empieza a relevarse como un tema importante desde el punto de vista de salud pública, la salud mental, finalmente se concreta en el 2017 con un proyecto de ley. Sin embargo, hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Este es un recorte de el formato digital que tiene la tercera, y se plantea ahí, ¿no es cierto? Esto es de ahora, de 2020, creo que de agosto de 2020. ¿Necesita Chile una ley de salud mental? Bueno, dice, a pesar de las cifras negativas que dejó la pandemia en términos de bienestar emocional, actualmente no existe una normativa que garantice los derechos de las personas que presenten patologías de salud mental. Una legislación que la mayoría de los expertos consideran necesaria, aunque enfatizan que la necesidad de contar con recursos para mejorar el volumen y calidad de atenciones también lo son, digamos. Algunos aspectos importantes ahora a la hora ya de hacer una propuesta, ¿no es cierto? Porque lo que yo les acabo de presentar hasta el momento es las razones por qué es necesaria una ley, cuál es la situación actual en la que estamos, y lo que viene es quizás ya plantearse cómo avanzar, ¿no es cierto?, en ya una propuesta. Lo que yo les señalé respecto a ese porcentaje del presupuesto que actualmente es destinado a la salud mental, hablan, ¿cierto?, de que esta falta de financiamiento visibiliza el estigma y la discriminación hacia las personas que viven con trastornos mentales desde el sistema de salud, haciendo patente las diferencias en el acceso a tratamiento de enfermedades físicas versus las enfermedades mentales. Surge, por tanto, la pregunta, ¿desde dónde estamos mirando la salud mental en Chile? ¿Es adecuado implementar un modelo comunitario de salud mental en un país con importantes brechas de desigualdad? ¿Es posible implementar el modelo comunitario sin hacer parte al resto de los actores del Estado? ¿Estaba preparado el país para una implementación real del modelo comunitario? Y todo esto
Esta pregunta yo la saqué de un artículo que publicó Benjamín Vicente, un psiquiatra, uno de los psiquiatras, digamos, importantes en términos sanitarios que tiene el país, uno de los que ha hecho estudios epidemiológicos en problemas y midiendo tasas de prevalencia, ¿no es cierto?, y de incidencia de problemas psiquiátricos y de salud mental en Chile, se plantea estas preguntas, porque el modelo comunitario, la normativa al respecto está, y se los voy a mostrar, digamos. Sin embargo, él se hace esta pregunta legítima en términos de, en base a nuestra realidad actual, bueno, ¿estamos preparados para una implementación real del modelo, teniendo, ¿no es cierto?, las actuales condiciones? El Plan Nacional de Salud Mental tiene dos versiones, una la primera, que surgió el año 2000, de hecho yo estaba haciendo la especialidad en ese momento, y terminé en el 2001 y tuve que venirme a devolver la beca, ¿no?, como se llama, ¿no es cierto?, esto de que dentro del ciclo de destinación, como médico especialista te designan una región o un servicio de salud. Y en ese momento el año 2000 estaba gestándose, estaba iniciando una serie de conversaciones a nivel académico, universitario y también institucional de lo que después fue el primer plan de salud mental y psiquiatría del año 2000. Entre el año 2017, fíjate que coinciden, ¿no es cierto?, las fechas, cuando estaba el debate público, cuando los parlamentarios habían planteado la posibilidad de un proyecto de ley respecto a la salud mental, también surge este documento, que es el Plan Nacional, y se plantea un plazo, ¿no es cierto?, de vigencia entre 2017 y 2025. Y fíjense de que dentro del plan de acción que establece este plan nacional, el objetivo estratégico número 1 era contar con una ley de salud mental y sus reglamentos. Y la estrategia era formulando de forma participativa, patrocinando y enviando al trámite legislativo un proyecto de ley de salud mental desde el Poder Ejecutivo, con los siguientes objetivos: armonizar. Yo aquí le puse, no lo puse, simplemente puse algunos, ¿no es cierto? Por ejemplo, armonizar el conjunto de la normativa nacional, estas serie de normativas que están dispersas, poder, ¿no es cierto?, armonizarlas y conjugarlas en un solo cuerpo legal, era una de las estrategias. Promover la salud mental en los habitantes, etcétera. No tiene sentido que yo les lea toda la estrategia. Pero fíjense que al final de este objetivo, ellos se plantean como meta que para el año 2020 Chile cuente con una ley de salud mental y su reglamento. Otro documento muy interesante que yo siento que sería un insumo a la hora de hacer una propuesta, es de la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Estableció que en un documento en el cual participaron muchos especialistas, personas de la comunidad, incluso pacientes, digamos, en su elaboración, existe un documento del MinSal de la OMS, que habla sobre la legislación sobre salud mental y derechos humanos, ya como aspectos que están íntimamente relacionados, ¿ya? Por lo tanto, para ir terminando, fíjense que ya en algunos ámbitos de académicos digamos, de ciertos centros de estudio, etcétera, se está planteando iniciar una conversación respecto a esta digamos, demanda ciudadana, que es
el derecho a la salud en Chile, ¿no es cierto? Por lo tanto, y fíjense que si de alguna manera se empieza a generar ese debate, que deberían abordarlo como tópico, ¿no es cierto?, los futuros miembros de esta convención constitucional, eh, debería incluir, obviamente, en este debate sobre los del derecho a la salud, el derecho a la salud mental. Entonces, el Estado debe propender a la construcción de un nuevo sistema de salud que reconozca la salud como un derecho humano y colectivo de todos los chilenos y chilenas. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Ahora comenzamos con las rondas de preguntas que nos llegaron por interno. La primera es de Mariela, donde dice, doctor, ¿una nueva ley de salud mental tendría mayor cobertura de patologías que las actuales guías MinSal? ¿Los tiempos de derivación y atención podrían acortarse o el sistema no tiene la capacidad? Buena pregunta. Eso de alguna forma debe estar... a ver, cuando yo les planteo que la primera tarea es incorporar, ¿no es cierto?, en este proceso constituyente en el cual estamos inmersos, la salud como un derecho, ¿no es cierto?, y en la Constitución primero y después a través de una posible ley, viene a dar un marco, ¿ya? Viene a dar un marco. Las leyes en general, si ustedes las revisan en los distintos países, dan un marco general y existen lo que siempre acompaña una ley, se acompaña de reglamentos. Probablemente en un reglamento deberían, por ejemplo, establecerse que todos los problemas de salud mental son relevantes, y no como se establece hoy, ¿no es cierto?, a través de la ley Auge, que habría, ¿no es cierto?, problemas de salud que tienen una cierta categoría, ¿no es cierto?, y que están garantizados, y otros que no están garantizados el acceso, por ejemplo, ¿no es cierto?, porque, como ustedes saben, uno de los acápites que tiene el auge es que se garantiza el acceso en un plazo determinado. Por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, son 30, a la hora de que el médico general establece la sospecha de un posible diagnóstico de esquizofrenia, tiene que ser visto por el especialista en ese plazo. Esa es una normativa. Pero ¿por qué no eso no podría ser para alguien que tiene, no sé, un niño que le estoy sospechando un problema de autismo, o alguien que fue víctima de una violación, o ha sido víctima de violencia sistemática y tiene un estrés postraumático, ¿no es cierto? Y ¿por qué no tendría que esa persona tener ese mismo plazo de posibilidad de atención de especialista? Entonces, de alguna forma, siento que la ley va a dar el marco general como de el acceso a la salud, ¿no es cierto?, como un derecho, en este caso a la salud mental, y sus reglamentos deberían establecer al menos un grupo, o establecer un grupo de problemas de salud mental que deberían estar incluidos sin tener que muchas veces discriminar de esta manera. Eso. Otra pregunta, doctor. Andrea nos pregunta, si Chile es uno de los países con mayor prevalencia de trastornos de salud mental, ¿esta nueva ley ayudaría de alguna forma a controlar los números actuales? Absolutamente. Si ustedes revisan la realidad, por ejemplo, en Europa, cuando el modelo comunitario empezó a poco implementarse, porque ellos partieron como, digamos, como corresponde. Primero establecieron el marco normativo a través de leyes, ¿no es cierto? Y poco a poco eso les permitió ir implementando el modelo en la reforma psiquiátrica que Europa empezó a ya vivir mucho tiempo antes. Es decir, estamos hablando que en los años
50 del siglo XX, ya empezaron, ¿cierto?, a cerrarse hospitales psiquiátricos, y eso estaba establecido en la ley, digamos, el cierre progresivo de instituciones. Por lo tanto, ¿qué ha ocurrido con eso? Que todos los recursos que estaban focalizados en, ¿no es cierto?, financiar manicomios, hospitales psiquiátricos, que se llevaban todo el presupuesto, bueno, empezaron a focalizarse en atender a las personas en los hospitales generales, obviamente en unidades especializadas, ¿no es cierto?, y los psiquiatras tuvieron que formarse para poder, digamos, desarrollar su quehacer en hospitales generales y además en la comunidad. Entonces, por supuesto que una ley va a modificar la posibilidad de que se resuelvan de una mejor manera y con más recursos los problemas de salud mental. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que nos llegó por interno de Matías. ¿Hay estudios que demuestran mejores en indicadores de salud posterior a las implementaciones de leyes de salud mental en otros países? Exacto, sí, sí los hay. De hecho, el documento que yo les mostré de la OMS, que a propósito les dejé un link, lo que está al lado es el link a ese documento de la OMS, establece una serie de indicadores que hablan de, por ejemplo, calidad de vida, se puede medir. Por ejemplo, acceso al trabajo, otro indicador que también se puede medir. Eh, digamos, ingresos, o sea, el porcentaje de personas del universo de personas con problemas de salud mental que están teniendo que ser hospitalizadas por descompensaciones, digamos, ¿ya? Es decir, en ese documento que para que le interese, digamos, lo revise, sí hay indicadores que hablan de que contar con una legislación va a mejorar una serie de parámetros sanitarios que perfectamente son tasas de... Ahora, por ejemplo, respecto al suicidio, no es que la ley en sí vaya a incidir, pero sí de alguna manera hace que el tema del suicidio sea relevante y se desarrollen políticas públicas dirigidas específicamente a la prevención del suicidio. Y hay experiencias en países de Europa como los Países Bajos, Noruega, ¿no es cierto?, Dinamarca, que han logrado reducir sus tasas de suicidio por estableciendo, ¿no es cierto?, políticas públicas orientadas al área de la salud mental. Doctor, las últimas dos preguntas. Francisco nos dice, ¿esta ley de salud mental incluiría a la psiquiatría infanto-juvenil? ¿Se podría prevenir patologías más graves con esto? Absolutamente. Al establecerse la salud como un derecho, obviamente, es para todas las personas, independiente de su sexo, edad, orientación sexual, etcétera. No, eso va a incluir a toda la población y obviamente que si en esta reglamentación o en alguna cápite de la ley también que podría estar establecido, ¿no es cierto? Porque eh, y eso va a depender las leyes no son uniformes, cada país le da prioridad a ciertos aspectos, y si nuestra legislación, por ejemplo, hubiese la fuerza suficiente como para darle prioridad a los niños y adolescentes que tienen problemas de salud mental, por supuesto que eso tendría un impacto a la hora de prevenir problemas que uno ve más adelante en la vida adulta, cuando no se fueron resueltos en forma temprana. Doctor, y la última, de Nelson. Dice, ¿cree que la aprobación de la nueva constitución es una oportunidad para hacer verdadera la ley de salud mental en Chile y el derecho de la salud mental como un derecho fundamental? Yo creo que esa es la pregunta central con la que me gustaría que se quedaran. Y creo que la respuesta es sí, pero también pero depende, y yo creo que depende de ustedes como nueva generación que está, digamos, podríamos decir como en la primera línea. Son eh, ustedes llamados a generar la presión ciudadana y social y política también, ¿no es cierto?, suficiente como para que en la futura convención
y en los miembros de esas convención constitucional esté personas que promuevan la salud mental y la psiquiatría como un derecho. Como un derecho, eso es lo principal. Gracias. Muchas gracias, doctora, a usted. Con esto ya vamos por finalizado entonces la exposición del día de hoy.